Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca de los 15 correctos en la administración de medicamentos. Y bueno, para ello va a ser muy importante que nosotros conozcamos en qué consisten esos 15 correctos en la administración de medicamentos. Y bueno, tenemos primero que nada que la administración de medicamentos es una de las tareas más importantes con la cual va a estar llevando a cabo el personal de enfermería. Tenemos que conocer cuál es el objetivo principal de que nosotros podamos reconocer e identificar y de poner en práctica esos 15 correctos. Estos 15 correctos en la administración de medicamentos nos van a permitir seguir medidas que ya se encuentran estandarizadas para poder evitar al máximo la posibilidad de un error al momento de administrar un medicamento. Y bueno, quisiera hacer especial énfasis en esto de la evolución de los correctos, porque muchas veces tenemos la duda o nos confundimos con el hecho de que si son 5 los correctos, si son 7 los correctos o si son 10 los correctos, o en este caso, como lo estamos presentando, si son 15 los correctos. Y bueno, para ello, pues tenemos aquí cómo es que se han encontrado evolucionando estas medidas estandarizadas que nos van a permitir poder administrar un medicamento de la mejor manera. Y bueno, para ello tenemos que, por ejemplo, aquí los 5 correctos, vemos cómo es que hace énfasis en lo que viene siendo el medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta que debemos de administrar a nuestro paciente, la hora correcta en la que debemos de hacerlo y que sepamos cuál va a ser la vía de administración por medio de la cual estaremos administrando el medicamento a nuestro paciente. Y vemos que en los 7 correctos volvemos a repetir estos cinco correctos, pero más sin embargo añadimos o especificamos o detallamos el hecho de poder registrar, de poder llevar a cabo un registro correcto y una razón correcta. Entonces el hecho de que los correctos evolucionen es por el simple hecho de que podamos ir especificando nuevos enunciados, nuevas medidas que nos permitan poder mantener la seguridad de nosotros como trabajadores de la salud y también de mantener la seguridad del paciente al estar garantizando una administración del medicamento efectiva. Vemos también a los 10 correctos por este lado y vemos que otra vez se vuelven a repetir los 7 correctos, más sin embargo en esta ocasión se le añaden 3 medidas nuevas, las cuales pues van a estar garantizando el hecho de poder administrar un medicamento de manera correcta. Tenemos aquí que nos dice que tenemos que preparar nosotros mismos el medicamento. Tenemos que administrar nosotros mismos el medicamento una vez que lo hayamos preparado y tenemos que tener la responsabilidad de la administración. Y bueno, esto nos lleva al hecho de los cuatro yo en enfermería, en el cual nos dice yo preparo, yo administro, yo registro y yo me hago responsable de la administración del medicamento. Entonces, bueno, aquí más que nada, pues tenemos cómo es que estos correctos han ido evolucionando y que simplemente se le han ido añadiendo medidas que nos van a hacer mucho más fácil poder administrar un medicamento y que van a ser medidas estandarizadas que nos van a ayudar a poder evitar al máximo la posibilidad o la probabilidad de cometer un error durante la administración de un medicamento, que eso es el objetivo principal de esto, mantener nuestra seguridad y mantener también la seguridad del paciente al momento de administrar un medicamento. Y bueno, una vez que ya hemos llevado a cabo la aclaración acerca de los 5 correctos, de los 7 correctos y de los 10 correctos, bueno, pues vamos a estar dando inicio a los 15 correctos, que vemos que en este caso iniciamos con la higiene de manos. A diferencia de los anteriores, como habíamos venido viendo en los 5, en los 7 y en los 10, veíamos que iniciábamos con el medicamento correcto. Ahora bien, en los 15 correctos iniciamos con medidas preventivas que aplican para nosotros mismos, que es algo muy importante como la higiene de manos. La higiene de manos, bueno, pues va a ser muy importante que nosotros la llevemos a cabo antes de la preparación y administración de los fármacos.
Y no solamente va a ser importante que llevemos a cabo la higiene de manos antes de administrar ese medicamento, sino que también es muy importante especificar que debemos de llevar a cabo, que debemos también de llevarla a cabo después de haber mantenido un contacto con el entorno del paciente y después de haber estado en contacto directo con nuestro paciente. Es muy importante que nosotros llevemos a cabo la higiene de manos. Ahora bien, tenemos que como segundo correcto, tenemos que cerciorarnos acerca de los antecedentes alérgicos del paciente y seguimos con las medidas de seguridad encaminadas hacia el paciente, así como tenemos que llevar a cabo lo que viene siendo la higiene de manos. Antes de poder administrar un medicamento a un paciente, nosotros tenemos que cerciorarnos de que el paciente no sea alérgico al medicamento que nosotros le vamos a estar administrando. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, principalmente nosotros podemos verificar este dato generalmente en la historia clínica del paciente, en la cual nos especifica en algún momento si es que éste fuera alérgico a algún medicamento, o también lo podemos hacer personalmente. Si es que el paciente se encuentra consciente, podemos nosotros preguntarle si es que es alérgico a algún medicamento, esto con el fin de evitar reacciones alérgicas. Hay reacciones alérgicas que pudiesen presentarse de forma leve, de forma moderada o de forma inclusive grave, y es por eso que es muy importante que debemos de hacer esta pregunta siempre antes de administrar un medicamento. Tenemos que preguntar si no es alérgico al medicamento al cual nosotros vamos a administrar. Ahora bien, continuamos con una nueva medida que se ha añadido a los 15 correctos, que son los signos vitales. Antes de que nosotros administremos un medicamento, tenemos que saber o tenemos que estar conscientes si se encuentran los signos vitales estables. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que muchas veces se pudiesen estar encontrando contraindicados en pacientes que se encuentran cursando con presión alta, o en pacientes que presentan o que padecen de diabetes, que tienen cifras de glucosa muy altas. Hay medicamentos que al administrarlo pudiesen estar aumentando los niveles de glucosa en sangre, o que pudiesen estar aumentando la presión arterial. Y bueno, pues es importante que nosotros sepamos y reconozcamos cuáles son esos efectos secundarios, que nosotros conozcamos y podamos establecerlo. Entonces tenemos que tomar los signos vitales antes de la administración del fármaco. Ahora bien, continuamos con el cuarto correcto, que es el medicamento correcto. Y bueno, aquí en esto del medicamento correcto, nosotros tenemos que rectificar que el medicamento sea el correcto. Antes de administrar un medicamento, nosotros tenemos que verificar en la hoja de indicaciones que el medicamento que nosotros nos vamos a encontrar administrando es el correcto, que es la presentación correcta, y bueno, pues lo rectificamos a través de la hoja de indicaciones. Ahora bien, tenemos la dosis correcta. Lo mismo, tenemos que verificar, tenemos que rectificar que la dosis que vamos a administrar sea la dosis que se encuentre en la orden médica, o sea la dosis que se encuentre en la hoja de indicaciones médicas. Entonces nosotros ahí vamos y verificamos que la dosis que vamos a administrar sea la correcta. Ahora bien, continuamos con la vía de administración. Hay muchas vías de administración. Y nosotros tenemos en este caso que verificar que la vía de administración del medicamento, correcta vía de administración del medicamento que en ese momento nos encontremos administrando. Ahora bien, continuamos con la hora correcta. Nosotros siempre tenemos que ver cada cuánto nos ha estado indicando ahí, o cuál es el intervalo de administración del medicamento que nos vamos a encontrar administrando. Entonces tenemos que puede haber medicamentos que nos puede decir cada 12 horas, hay medicamentos que nos puede decir cada 8 horas, hay medicamentos que nos pueden decir cada 6 horas, y bueno, nosotros tenemos que estar conscientes y tenemos siempre que rectificar que la hora a la cual vamos a administrar el medicamento sea la correcta. Continuamos, bueno, con el paciente correcto. Entonces aquí nos ubica un poquito más adelante lo que viene siendo el paciente correcto. Nosotros siempre tenemos que verificar que el paciente al cual nosotros le vamos a administrar el medicamento sea el paciente correcto. ¿Cómo vamos a poder identificar esto? Principalmente tenemos que constatar la identidad del paciente. Muchas veces lo podemos hacer
mediante las pulseras de identificación con las cuales cuenta el paciente al momento del ingreso, podemos verificarlo, o también podemos hacerlo de manera oralmente, podemos presentarnos con nuestro paciente y bueno, preguntarle, verificar que sea el paciente correcto al cual nosotros vamos a administrar ese medicamento, o también lo podemos verificar en el Cardex o en el número de cama también, que es una medida que también podemos tomar en cuenta a la hora de poder constatar o de poder identificar a un paciente y cerciorarnos de que sea el correcto y posteriormente administrar el medicamento de manera correcta. Tenemos que aquí se añade una nueva medida que es la técnica de administración correcta. Y bueno, esto también viene a ser un poquito repetitivo con la cuestión del lavado de manos, que tenemos que mantener sobre todas las cosas la asepsia. Esto con el fin de que el medicamento ejerza su acción de la forma más eficaz posible y siempre conservando la asepsia. Nosotros al llevar a cabo procedimientos tales como colocar una vía intravenosa, bueno, pues tenemos que mantener la asepsia en todo momento. Y bueno, pues aquí vemos cómo es en esta imagen, cómo es que se nos muestra cuál es la forma correcta en la cual tenemos que llevar a cabo el lavado de manos. Y bueno, pues esto sería manteniendo siempre la técnica de administración correcta. Tenemos también aquí lo que viene siendo la velocidad de infusión, que nos dice que tenemos que tener conocimientos de las fórmulas matemáticas de goteo y de cálculo de dosis. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que tener siempre muy presente. Después tenemos verificar la fecha de caducidad. Entonces aquí tenemos una nueva medida. Siempre nosotros que vamos a administrar un medicamento, tenemos que verificar que el medicamento se encuentre o que tenga aún vigencia, que sea un medicamento que se encuentre dentro de una fecha de caducidad óptima. Tenemos también muchas veces que verificar que el aspecto del medicamento no se encuentre dañado, que no se encuentre, si es que nosotros identificamos que un medicamento no lo administremos, o si muchas veces tenemos un medicamento que pareciera ser que está abierto y tenemos dudas en cuanto a si sí o si no, es mucho mejor que no lo administremos. Entonces tenemos aquí la fecha de caducidad, es la fecha a partir de la cual el fabricante considera que el medicamento ya no es seguro. También que preparar y administrar nosotros mismos el medicamento. Cerciorarnos de que todo esté realizado de la manera correcta bajo nuestra propia responsabilidad. Lo más recomendable es que nosotros preparemos el medicamento y lo administremos. No es tan correcto que nosotros administremos un medicamento que haya preparado un compañero o una compañera. Generalmente lo más recomendable es que nosotros mismos lo hagamos porque estamos también tomando en cuenta o estamos haciéndonos responsables de la preparación y de la administración. No podemos hacernos responsables de algo que nosotros mismos no hicimos. Y bueno, esto sería más que nada también un consejo. Siempre tenemos que ser nosotros quienes preparemos y administremos el medicamento. Realizar el registro nosotros mismos. Siempre que administremos un medicamento, inmediatamente después de haberlo administrado, tenemos que registrarlo inmediatamente. No nos debemos de esperar si tenemos pendientes, no. Administramos un medicamento e inmediatamente hacemos registro en nuestra hoja de enfermería que ya hemos administrado dicho medicamento. Ahora bien, tenemos aquí una recomendación de algo que nunca debemos de hacer. Nunca se debe anotar la medicación como administrada antes de suministrarla. Esto es algo muy importante. Nunca debemos de hacer esto porque, bueno, podemos modificar lo que viene siendo el intervalo de administración del medicamento y es por tal motivo que nunca debemos de hacerlo. Siempre administramos y registramos. Ahora bien, tenemos no administrar el medicamento bajo orden verbal. Y esto nosotros tenemos que las órdenes o lo que esté siempre deben estar escritas o siempre deben estar por escrito con la firma del médico tratante antes de administrar cualquier medicamento. Entonces nosotros antes de administrar cualquier medicamento tenemos que verificar
que el medicamento se encuentre en la hoja de indicaciones del médico y que no solamente eso, sino que también tiene que estar firmada por el médico tratante. Es muy recomendable que no administremos un medicamento bajo orden verbal. Y por último tenemos educar al paciente y familiar sobre el fármaco a administrar. Lógicamente, siempre que nosotros vamos a administrar un medicamento, pues generalmente el paciente puede sentir inquietud acerca del medicamento que le vamos a administrar. Entonces es muy importante que nosotros informemos al paciente o al familiar sobre el medicamento que en ese momento nos encontramos por administrar y también de esta manera poder hacerlo entender que el hecho de que se esté administrando el medicamento pues es precisamente pues para poder llevar acciones terapéuticas y que de esta manera pues su estado de salud pueda mejorar. Y también indicarle la importancia o el hecho de que éste sea administrado. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el final de este video. Espero que haya sido de su utilidad y bueno, como siempre, darles las gracias por ver cada uno de mis videos. Nos vemos en el próximo video.